¿Qué día de semana es hoy? Domingo. ¿Y qué representa el domingo? La resurrección. La resurrección. La resurrección. Amén. Y la primera canción que vamos a cantar de alabanza es Cristo no está Muerto. Él está Vivo. Cristo no está Muerto. Él está Vivo. Bueno, pero no estoy muy convencido que vosotros estáis convencidos. Sí. Poco más de fuerza. Cristo no está Muerto. Él está Vivo. Cristo no está Muerto. Él está Vivo. Amén. Vamos a Aleluya. cantarlo con todo nuestro ser. Aleluya. Él no está muerto. Está bien vivo y vive dentro de nosotros. Amén. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La acción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La acción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Vamos a decir, mira, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó. Justo a tiempo, solo me alabaré. Es el mismo de ayer. Juntos te alabaremos, mira lo que hizo Dios. No es más, mira, y mira lo que hizo Dios. Y mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó. Justo a tiempo, solo te alabaré. Es el mismo de ayer. Juntos te alabaremos. El diablo está atribulado. Atribulado, muy bien. Está muy atribulado. Aleluya. Vamos a cantarlo de nuevo. Vamos. ¿La hemos aprendido bien? Sí. Lo vamos a hacer bien ahora. Bien. Amén. Amén. Ahora viene Magdalena y Pepi y Joaquín y le vamos a asustar con nuestra alabanza. Amén. ¡Vamos! Sabemos que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. A la ducha todos. ¡Qué bien! Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. Amén. Y somos templos del Espíritu Santo. Amén. 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 Hay que alabarle, hay que glorificar su nombre. Hay que no olvidar nunca Amén. que Él está vivo. Amén. Vive dentro de nosotros. Amén. Hay mucha gente que tiene problemas en lo que es la danza en la iglesia. Que piensan que no es muy adecuado danzar en la iglesia. Bueno, hay estudios sobre eso. Sí, hay muchos estudios, pero aún así hay gente que son muy reservados y piensan No que hay no. estudios en contra. En contra. Hay un también. montón de estudios en contra. En contra, guay. Porque... Pero tenemos un ejemplo en la Biblia ¿Me viste? de rey, nada menos que un rey, que empezaba como pastor de ovejas de su padre, sino que terminó siendo el rey David. Y él danzaba delante del Señor con todo su ser. Amén. Y era rechazado por su propia mujer, porque él danzaba delante del arco, cuando el arco estaba entrando, el arca estaba entrando. Entonces vamos a cantar remoliendo. Si estáis cansados,
pues va a estar doblemente cansado. Pero escucha, ¿qué más va? ¿Eh? Sí, la danza de David se llama. Ah, vale. Escucha la primera parte y luego nos incorporamos con la segunda parte. Amén. De Primera de Crónicas, capítulo 15, del 27 al 29, que todo Israel, músicos y cantores, guiados por David, transportaban el arca del pacto con júbilo y sonido de bocina hacia la morada que David había preparado en Jerusalén. En el verso 29 leemos: cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Existen 7 palabras en hebreo que traducen danza. Una de ellas es karar, y esta la encontramos en el verso antes leído: y David saltaba y danzaba. Karar. Karar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolineando. David, un simple pastor de ovejas, que en los días de su juventud vivía detrás de un rebaño, en una oportunidad su casa o la casa de su padre fue visitada por un profeta cuya misión era ungir a uno de sus hijos con el objeto de presentarlo como rey sobre todo Israel. David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida: adorando al Dios de los ejércitos. Dios se había desagradado del rey Saúl y su espíritu se había apartado de él. Sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey. Y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño, contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono había mucha diferencia y era muy poco para David alabar a Dios con danza solamente. Había que remolinear. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra miseria y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, vamos a remolinear. Puestos de pie. Si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová. Nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no hace así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Está con mi vida el anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. La 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 la. La 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 la. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas. Ejemplo de seguir. Amén. Él estaba completamente desinhibido, danzando delante de Dios, con toda su fuerza, con todo su ser, Amén. no importando lo que el pueblo decía, o lo hasta incluso su mujer decía. Él estaba ofreciendo a Dios su danza, su alabanza. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Alabarle sin prejuicio. Gloria a Dios. Lo que me hace gracia cuando habla de carar, ¿no? Carar. Remolineando, Sí. que
hoy día, por ejemplo, aquí por Occidente, no remolinean, la gente remolonea, ¿no? Pero remolinea algo, pero cuando tú ves esto cantado en según qué sitios, la gente empieza a girar, saltando, dando vueltas. Es impresionante, ¿eh? O sea, también va muy bien para eliminar el colesterol y todo eso, ¿no? Hay un truco para los giros, bueno, aparte de los giros sufís, que es esta técnica de giros turcos, de todo esto, que es girar el mismo número de veces hacia un lado que hacia el otro, porque el líquido de los oídos se equilibra y no se marea uno. Si haces 2 vueltas a la derecha, haces 2 a la izquierda y así uno no se marea. Eso en sí. Amén. Pero bueno, a mí eso lo que me llama la atención, nosotros somos más espabilados, los majos, pero de verdad hay iglesias. El gozo del Señor es mi fortaleza. Sobre todo los baudistas. Bueno, yo le he dicho nombre, pero es verdad, es que nos falta liberar las expresiones de emoción. Sí. Imagínate que alguno de nosotros, aunque es más milagro, sin jugar, sin gastar ni un duro, va y le toca la lotería. Encima sin gastar ni un duro, que es un más milagro todavía. Pero ¿cómo reaccionaría? Me ha tocado la lotería. 1,5 millones de euros. Aleluya, qué bien. No me lo creo, no me lo creo. ¿Cómo saltaría de alegría? Pues tenemos las noticias mejores, ¿sabes? Sí, mejores. Para irnos muy lejos, y cuando estamos mirando el fútbol, y cuando tu equipo mete un gol, ¿qué? Me pongo a 200 por hora. ¿Eh? Sí. Y sin embargo, cuando estamos alabando a Dios y glorificando su nombre, nos quedamos como cortados, ¿no? No, hombre. No, tú no, pero otros sí. Poco a poco. Sí. Hay que liberarse. Claro, eso te libera, de verdad. Sí. Claro, porque Él está en medio de su alabanza, la alabanza de su pueblo. Hay mucho problema en los prejuicios que uno tiene de qué va a pensar el que tengo al lado o el otro. Eso es así. Sí, verdad. Muchas veces la gente nos cortamos de hacer según qué por Por lo que van a dirán los decir. demás, ¿no? Pero allí hemos visto a David, que era un rey. Me daba igual. Le daba, estaba igual. Hasta incluso su mujer le iba en contra. ¿Cómo puedes tú estar allí danzando en el calzoncillo, digamos, delante de tu pueblo? Sí. Pero él lo hacía para el Señor. Estaba glorificando su nombre. Nosotros como iglesia nos hemos encontrado, claro, nosotros somos moderados pero más abiertos y aún seríamos mucho más, ¿no? Pero como han habido gente, por ejemplo los ingleses, que estaban en contra total de cualquier expresión o movimiento, y había una hermana que estaba enfadada porque, por ejemplo, Vivian danzaba y alguno más, y estaba en contra, pero quería irse de la iglesia y tal, ¿no? Y al final no sé cómo fue, pero el Señor empezó a tocar y lo que era ella la que danzaba más que nadie. Sí. Y cambió mucho. Cambió Sí, completamente. de alegría. Sí, es una expresión de nuestro gozo, de alegría que tenemos adentro, o no lo tenemos, sí que lo tenemos. Amén. Que tenemos que tener embotellado con el tapón como el champán, No. que no sale afuera, no, hay que quitar el En tapón. absoluto. Pensemos Para en el glorificar su gozo es que la gente se olvida, ¿no? Pero el gozo de la salvación. Sí. No el gozo porque las cosas vayan mejor o peor, porque puede pasar fatal, es igual. Pero el gozo de la salvación, esto es algo impresionante, es maravilloso. Ojos, cosas que ojos no vio, ni oído, nunca vio, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, Y ahí así es donde es. está, le amamos o no, o somos religiosos, y ahí es donde está la cosa. Amén, aleluya. Bueno, vamos a seguir alabándole y exaltando el nombre de Dios, del Señor. Amén. Y vamos a cantar una canción que a mí me encanta, es una de las nuevas que Rosalena nos enseñó hace ya tiempo. Y vamos a cantar El río del cielo.
el río del cielo, que viene de parte de Dios, del cielo mismo, Amén. para nosotros. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. Su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro. Amén. Poderoso, majestuoso, hermoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y con eso vamos a dejar, Miguel va a traer la palabra en esta mañana. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que es como más como familia, no como esas iglesias grandes, que a uno le pasa esto y
no sabe dónde esconderse. Bueno, como decía, que esto, estoy esperando, seguramente será no esta semana, sino la que viene la operación. ¿Bien? Por otro lado, doy gracias a Dios por vuestras oraciones, que son muy eficaces. Siempre confiamos en que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, pero siempre esperando lo que decimos, ¿no? Que el Señor, si somos 2 o 3 reunidos en su nombre y pedimos, será hecho por el Padre que está en los cielos. Amén. Y ahora Vivian me estaba diciendo que no son centenares, sino miles de personas por todo el mundo que están orando, están interesados. Fíjate, no sabía yo que sería tan importante. Pues bueno, yo quiero hablar algo que Dios me puso en mi corazón el otro día, que prácticamente no oigo nunca en 49, casi 50 años de ministerio o de convertido. Es una palabra que tiene 3 letras, que son 3 letras que pueden causar la muerte o pueden dar la vida. Estas 3 letras se llama ley, L-E-Y, la ley, la ley de Dios. Bueno, un día, nos damos cuenta de que como cristianos no ganamos almas porque no estamos compartiendo el Evangelio de una manera eficaz. En primer lugar, que casi muy pocos, un 5%, dicen, cristianos, comparten el Evangelio. Un 5%. Y Jesús dijo a todos los cristianos, todos sus seguidores, que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, hicieran discípulos a todas las naciones. Se lo dijo a todos. Bueno, pues sucedió que al principio nadie lo hacía, después de su resurrección y todo, ¿no? Solamente cuando apedrearon a uno de ellos, a un diácono llamado Esteban, hubo una alteración tan grande que hubo persecución a los cristianos y menos los apóstoles, los cristianos se fueron a parar muchos dirección hacia Antioquía y también a Samaria. Y ahí se empezó a predicar el Evangelio a todas las personas que encontraran a su paso. O sea que Dios lo que quiere es que hagamos algo que no hacemos. Y por lo tanto, ¿y por qué quiere que lo hagamos? Porque sin eso es imposible que la gente sin el oír puedan creer. Porque se puede creer por el oír, por la palabra de Dios, amén. Bueno, pues entonces Dios creó la ley. Y la ley sabe perfectamente que nadie es capaz de cumplir la ley. Sabemos que la ley en el Antiguo Testamento está puesta como la Torá. La Torá son los 5, es lo que llamamos el Pentateuco en griego, pero en hebreo se llama la Torá, que como todos ya sabéis son los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Juan, Mateo y Lucas. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, amén. Ahí está la ley. En esta ley hemos de tener cuidado porque hay 613 mandamientos, leyes, pero que son más bien para todo lo que es el pueblo judío de Israel. Entonces Dios hizo algo maravilloso que es en el Éxodo 20 y del 1 al 17 y en Deuteronomio 5 también nos concentra todo en 10 mandamientos que se llaman el Decálogo. ¿Amén? ¿Cómo se llaman? Decálogo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí es donde en 10 mandamientos se concentra todo. Estos 10 mandamientos no solamente son para el pueblo de Israel, sino que son de carácter universal y que son de natural cumplimiento si fuéramos capaces y si no fuéramos pecadores. Pero como somos pecadores es imposible que seamos salvos por cumplimiento de la ley. Ni los judíos, intentando cumplir a rajatabla, pueden ser salvos por la ley. Por ese motivo Dios empleó símbolos como lo que son los sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa
y corderos y bueyes entregados en sacrificio, derramando sangre, simbolizando el pago de los pecados, que simbolizarían a aquel que años y siglos más tarde vendría como el verdadero, único y suficiente Salvador, porque la sangre de los machos cabríos y la sangre de los corderos y de los bueyes no pueden quitar el pecado, es un símbolo. El único que quita el pecado es el Cordero de Dios, Amén. que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús de Nazaret. Bueno, un día yo entendí que si no explicamos a la gente entonces la condenación que hay por no cumplir la ley y porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte, entonces quiere decir que nosotros estamos en condenación natural por no poder cumplir con la ley. Pero también me di cuenta que si a la gente no le enseñamos que hay esa condenación natural por nuestra propia condición de pecado, entonces no se pueden arrepentir realmente, no pueden arrepentirse porque no entienden las consecuencias del no arrepentimiento. Por eso hay tan pocas conversiones. Hay gente que le va bien, que le gusta, hay gente como nosotros que sí, que nos hemos sentido culpables y necesitados del perdón, el cual solo viene a través del sacrificio de Jesucristo, y por eso podemos decir que somos salvos, porque nos hemos arrepentido, reconocido de nuestros pecados, arrepentidos, y entonces hemos recibido la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Es una verdad brutal, absoluta. Amén, no hay otra. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Una verdad absoluta. Muy bien. Por lo cual debemos enseñar a la gente con amor que hay consecuencias de una condenación terrible. ¿Cómo es esta condenación? No es que tengan que pagar una multa, no es que tengan que hacer algo o pagar trabajos sociales. Es que es una condenación porque no se puede estar con Dios si estamos con las tinieblas. Y entonces vamos a parar, si no tenemos la salvación, a la separación de Dios, donde está no la luz sino las tinieblas, no el perdón sino la culpa, no la paz sino la angustia y desesperación, no la sanidad ni mental ni física sino la tortura mental y física por toda la eternidad, donde está el fuego que nunca se apaga, donde está el gusano de la conciencia que nunca muere, donde está el lloro y crujir de dientes al ver lo que yo me he perdido por culpa de ser tan idiota y no aceptarlo. Esta es la condenación. Y por lo tanto, cuando la gente empieza a entender lo que hay sin la salvación, puede ser que muchos se arrepienten y son salvos. Amén. Por lo cual, hoy se está predicando un evangelio, sobre todo en ciertos países, donde se ofrece el evangelio de oferta, donde ven a Cristo y todo te saldrá bien, donde no tendrás problemas, donde siempre serás sanado, donde siempre tus problemas van a ser resueltos por Jesús. Y claro, están ofreciendo un evangelio de oferta que muchas veces muchos se sienten defraudados. Muchos que se les promete sanidad absoluta. Yo he estado en iglesias y en lugares, en unos países donde dicen: entra por estas puertas y serás sanado, pero antes echa la ofrenda. Yo lo he vivido esto, lo he visto en otros países. No vayas a tal iglesia porque ahí te dicen que eres pecador, ven aquí porque ya tú estás libre de todo pecado. Y no vayas allá, ven acá, pero también echa la ofrenda. O sea, es brutal. Y Dios está enfadado, Dios está enfadado. Un día, mi hijo, no diré más, uno de ellos, tendría unos 7 o 8 años. Era muy buen chaval, muy majo, travieso, que decía yo. Entonces un día tenían un matamosca, estaba enfadado con las moscas.
Iba y ¡faja! Iba matando una mosca, y luego ¡faja! Matando otra mosca, y ¡faja! Y muy enfadado mata una mosca. Y se posa una mosca en el cristal de la puerta que va al balcón, grande. ¡Fa! Y se rompió la puerta de cristal. ¡Ra, ra, Y la ra! mosca se escapó. Y la mosca encima va y se escapó, sí. La cuestión es que el chaval se sentía muy, muy mal. Porque hay gente que obran mal y dicen, bueno, pero va, yo saldré de esta, pagaré la multa, o decir un pequeño castigo. Pero el muchacho de 7 o 8 años se daba cuenta que sus padres pues estaban con dificultades económicas. Para ellos sería terriblemente difícil poder restaurar esta puerta, porque en aquella época valía bastante dinero una puerta grande de cristal. Y resulta que el chaval, primero que dijo, Carlos, se notaba demasiado, estaba totalmente los cristales por el suelo. Sí, es que nosotros estábamos fuera. Además Era de noche, estábamos fuera. Sí. Y al entrar encontrábamos papeles Así. pidiendo perdón. Sí. O sea, el muchacho, el niño se sentía muy mal, sabía que no era voluntariamente, pero había obrado mal y había habido unas consecuencias que para nosotros eran muy duras. Y habíamos visto letreros que él había escrito, niño de 8 años. Lo siento mucho, pero yo lo pagaré, yo lo pagaré. Como un niño de 8 años que no tenía ni un duro, iba a pagar una puerta que valdría en aquella época 8 o 10 mil pesetas. Pero él decía, yo lo pagaré, mamá, papá, perdón, yo lo pagaré como sea, haré lo que sea, trabajaré por acá, trabajaré por allá, pero yo lo pagaré. ¿Cuál fue nuestra reacción? Oh, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo, ya está. Pues él no hubiera tenido un concepto de que había obrado mal y habrían habido unas consecuencias. Y podría haber obrado otra cosa mal. Nosotros dijimos, hijo, ha sido terrible, esto es muy malo, has hecho muy mal. Vamos a intentar que puedas hacer lo que sea para pagar. Tú lo has hecho, tú lo pagas. Sí, pobre muchacho empezó a intentar barrer por acá, ayudar por acá, sacar la basura, no sé qué, para recoger algunos pequeños pesetas. A cabo de unos días, no sé qué pasó, no me acuerdo, pero el Señor proveyó con alguien que, no sé, nos debía algo de dinero, no sé qué, pero viendo la actitud del muchacho sincero de querer pagar por lo que él había hecho, sabía que tenía que hacerlo y estaba arrepentido, dijimos, Cristian, tenemos que hablar contigo. Dios ha visto tu actitud de corazón. Dios ha visto que tú has obrado mal, y todos somos pecadores, obramos mal. Pero Dios ha visto que tú estás verdaderamente arrepentido. Sí, yo lo quiero. Pues Dios, viendo tu actitud de corazón y tu deseo de ser perdonado, te ha escuchado. Y nos ha dado ese dinero que sirve para pagar esta reparación. Bueno, qué contento se puso y seguía siendo arrepentido, pero agradecido, porque Dios había contestado sus oraciones y él había también visto que Dios había contestado la actitud de corazón, de arrepentimiento, de confesión de pecado y de tratar de resolver el pago de su deuda. Amén. O sea, para él era muy grave. Pero mira qué está pasando ahora que hoy día la gente, sobre todo, todos jóvenes y mayores, pero el otro día, la semana pasada a las 12 de la noche, la gente esperando 10, 9, 8, 7, 5, ¡pam! A las 12. Salen miles de personas, llamadas personas, a la calle, habiendo comprado bolsas enteras de alcohol y de drogas y de todo, yendo a los lateros que había en la calle escondidos en las puertas, vendiendo alcohol, madre mía, para celebrar la libertad de que se había terminado el estado de alarma y se había terminado el toque de queda a las 12, ¡vom! Un tropel salían. Iban
gritando miles de personas aquí, allá en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Salamanca, gritando, ¡libertad! Y no sé cómo corcho lo hacían con el vaso de alcohol en la mano y saltando. Sí, yo quiero saltar y no me sale. Saltando por la libertad, bebiendo, libertad. ¿Y qué pasa? Que había una ley, y hay una ley que dice prohibido los botellones, prohibido beber alcohol en la vía pública, y la gente lo hacían por millares. La policía intentando frenar, siendo atacados los de las policías y siendo heridos. Eso es impresionante. Y detuvieron a unas cuantas personas, pusieron 15.000 multas. ¿Y cuál no fue mi desagrado saber que de las 15.000 multas solamente se intentaron cobrar 500, por lo menos en Barcelona? Y de estas 500, muchas ni se han pagado porque se declaran insolventes o porque algunos vienen de Francia y desaparecen, por ejemplo. Y por lo cual, este otro fin de semana en el cual estamos, miles de personas vuelven a salir a la calle gritando libertad, bebiendo. Y como dicen los amigos míos que trabajan en los hospitales, que hay muchos más ingresos por coma etílico que incluso por el COVID, todo esto, que es mucho. Locos perdidos, porque no hay consecuencias para ellos, porque dicen, bueno, el castigo, incluso si me ponen una multa yo la pago, pero yo me divierto. Me acuerdo de que la gente no se dan cuenta de las consecuencias. Cuando teníamos unos cuantos jóvenes en nuestras iglesias anteriores, pues es verdad que hacíamos sketches, íbamos a la calle, y lo quiero volver a hacer aquí, amén. Quiero oír una vez más grande. Amén. Quiero ir a la calle, quiero hacer sketches, quiero hacer obras de teatro, quiero que hagamos cosas que la gente se entere. Y había un sketch que se veía un grupo de 7, 8 o 10 jóvenes, bebiendo, fumando, jajaja, bailando. Y viene alguien muy elegante y coge una cuerda y le rodea y dice, ¿pero usted quién es? ¿Qué hace? Dice, yo soy el diablo. Estaban atados, ¿eh? Es que nosotros no creemos en el diablo. ¿Ah? Dice, yo tampoco. Pasa un rato más y sigue, pero con la cuerda alrededor. Y el diablo vuelve y les ata mucho más y les empieza a arrastrar. ¿Pero usted qué hace? Os estoy atando. Es que yo soy el diablo. Pero nosotros no creemos en el diablo. Yo tampoco. Y no creemos que estamos atados. Nosotros somos libres. Sí, yo también lo creo. Uy, Dios. Al cabo de un rato, arrastra con la cuerda a todos ellos ahí atados. Y les arrastra como si fuera hacia aquí fuera. Y se oye una voz y dice, ¿pero usted qué hace? Pues estáis atados y os estoy enviando al infierno. Y dice, pero nosotros no creemos en el infierno. Dice, pero yo sí. Y se oye, desaparece. O sea, ¿entendéis, no? Supongo. Bien. Pues, y contraste, fíjate, esto es la ley, que mata por desobediencia, amén. Sin embargo, cuando lees los Salmos, incluso en Proverbios, el rey David, por ejemplo, dice que para él la ley es más dulce que la miel. Cuán dulces son tus mandamientos, oh Señor, amén. Qué hermosa es tu palabra, qué deliciosos son tus mandatos. Tu ley es dulce y hermosa, deliciosa. Para él, para uno que amaba la ley de Dios, porque le acercaba a Dios, amén. Curiosamente, hoy hay 150.000 millones de personas, 150.000 millones de dólares que se gastan hoy en chocolate en el mundo, hoy.
150.000 millones de dólares que se gastan la gente en chocolate. Gracias a Dios se descubrió que el chocolate de cacao negro, que es muy bueno para la salud si es con moderación. Ayuda al corazón, ayuda a muchos al sistema circulatorio. El chocolate, qué bien, ¿no? Pues dice aún que la ley de Dios es más dulce que la miel, aleluya. Por lo tanto, la ley que es mata a unos y da vida a otros, quiere deciros que habla la Biblia de eso, de la bondad y la severidad de Dios. Amén. Que Dios es bueno, pero Dios es severo, es duro, justo. Porque voy a leeros unos cuantos versículos, por ejemplo en Romanos 11, luego ya lo veo. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Severidad para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Ese Dios bueno, ese Dios justo. De otra manera tú también serás cortado. Yo no sé que hay doctrinas ahora que si tal y cual, yo no quiero meterme en esto, me parece una falta de sabiduría. Que hay doctrinas hoy que se están extendiendo, que no quiero ni mencionarlas ahora, pero que están de verdad desequilibrando mucho el concepto de lo que es nuestro Dios, que es bueno y severo, pero es bueno también. Amén. Por eso mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad sería también, por ejemplo, es como si una palabra que quiere decir que es como abrupto, como un acantilado. Que Dios es bueno, pero cuando se tiene que poner duro, se pone duro. Y es cortante, como un acantilado. Es comparado esa palabra griega a unas tijeras que podan, como el jardinero va podando. Es severo, es cortante. Es la bondad y la severidad de Dios. Amén. Cuidado, amados hermanos y los que estáis escuchando. No olvidemos que Dios es bueno, pero Dios es justo y Dios es severo. ¿Amén? Pero tenemos algo que nos puede ayudar y nos ayuda. Amén. Por ejemplo, en Romanos 2 dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento, hasta incluso de cosas que no le dabas importancia, ahora sí. Amados hermanos, estando ahí en este proceso que estoy pasando, viene a mi mente cosas que yo en mi pasado, en mi vida, he hecho o no he hecho. Y ahora les empiezo a dar mucha más importancia, porque Dios sí le da importancia, y he sido perdonado de todo, pero ¿qué es? Que me sigo sintiendo arrepentido. Esto es importante. Hemos sido perdonados, pero no por ello debemos olvidar de aquello de lo cual hemos sido perdonados y seguir en arrepentimiento. No olvidemos y miremos al hueco de la cantera de la cual hemos sido arrancados. Nos acordamos, pero con la gracia de la sangre de Cristo, que nos ha perdonado y lavado con sangre roja como el carmesí, nos ha lavado en nuestros pecados. Amén. Aleluya. Me acuerdo también la ira tremenda. En Números 14 también, cuando nos habla de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a espiar la tierra que Dios les había dado. Dios les había dado esa tierra.
Van 12 espías, 12 príncipes, 12 importantes de cada una de las tribus. Van, estudian, ven las maravillas de la tierra, ven que Dios se las había entregado y vuelven con los frutos de la tierra y todo el mundo contento. Pero de los 12 habían 10. Sí, muy bien, bendición, Dios lo ha dado, pero allá hay gigantes, allá hay gente que nos van a destruir. No podremos nosotros contra ellos. Y los 600.000 hombres, más mujeres y niños, 2 millones de personas, empezaron a murmurar contra Moisés. Porque decían, tú nos has traído aquí hasta la muerte. Solamente de los nombres que se mencionan, 12 nombres, nadie de nosotros se acuerda de ellos, solamente de 2 nombres de entre los 12, Josué y Caleb, de unos 40 años aproximadamente, que fueron con ellos también y dijeron, sí, pero si Dios nos los ha entregado, nos los comeremos como a pan. A nosotros no nos importa que sean muchos, que sean pocos, que sean gigantes, que sean poderosos, armados. Dios nos los ha entregado en nuestras manos y los vamos a vencer. Gran verdad. Dios, el bueno, Dios es bueno y severo, que dijo, ay, pobrecitos, se han asustado, no pasa nada. Sin embargo, pues resulta que Dios, que es bueno, nos dice en el capítulo 14-15, dice, de todos los que habéis ido, murieron de plaga, menos Josué y Caleb. Murieron de una plaga, directamente. Y dijo, a todos los que habéis estado en contra de lo que yo he dicho, a todos los que habéis sembrado desánimo en el pueblo, no veréis la tierra, no entraréis. Vuestros hijos sí, pero vosotros no. Y murieron en el desierto. Y dijo, por los 40 días que habéis estado espiando, 1 año por día, sois los que vais a estar viviendo en un desierto. En vez de estar 3 meses para alcanzar esa tierra prometida, 40 años y de ellos no entró ni uno, solo sus hijos. Amén. Bondad y severidad de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es diferente hoy? No. ¿Es diferente el Dios del Antiguo Testamento del Dios? No, es el mismo. Por eso necesitamos una persona que reciba todo lo que es el pago de nuestra incapacidad. Amén. Dice que el Señor dijo, el que en mí no permanece, Jesús dijo. Esto también qué bueno es. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Oh! Bondad y severidad de Dios. No llevas fruto estando en la vid, fuera. Madre mía, es muy fuerte, ¿no? Y también nos dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera en el fuego. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si nos damos cuenta, el hacha y la justicia de Dios está puesta a la raíz de los árboles. Y dice que todo pámpano, todo árbol que no da buen fruto, dice que es cortado y echado en el fuego. Claro, cuando ves que Jesús dijo y será echado en el fuego, el lago que arde con fuego y azufre y todo eso, estamos hablando del infierno. Dios no quiere que nadie vaya a ese infierno. Amén. Amén. A la iglesia le dice, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, sí, yo sé lo bien que haces, cómo trabajas, cómo vas a la iglesia, cómo vas y haces los estudios bíblicos y tal, pero recuerda que has perdido tu primer amor. Ya no me amas como me amabas antes. Oh, me buscabas, leías, orabas, buscabas a los hermanos, ahora no.
has perdido el amor con el cual me amabas al principio, has perdido tu primer amor. Por tanto, recuerda dónde has caído, dice aquí. Y dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Me parece a mí que es serio para pensar. Está hablando a cristianos, de los mejores. La iglesia de Éfeso, Éfeso que es la iglesia amada. Madre mía, Dios es así. Gracias que tenemos a Jesús, pero hemos de agarrarnos a Él. Amén. Amén. Y viene y luego va y le dice a la iglesia de la Odisea, mira que tú crees que eres una cosa y no eres nada. Va. Y dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Madre mía, yo no sé si lo entendemos esto, pero a Dios le da repugnancia que estando en la libertad en la cual estamos aquí en Occidente, seamos todavía tan tibios. Yo sé que nosotros intentamos, y Dios está despertando porque va a venir pronto, y está despertándonos para que ya no seamos nada tibios, y ardamos en fuego. O sea que preparémonos porque vamos a arder en fuego, ¿verdad? Porque si no dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, si no eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Claro que podrías explicar a qué se refiere, por qué en la Odisea, en los canales que habían, pero esa agua tibia hacía vomitar. ¿Eh? Bueno, y ahora voy a terminar ya, tarda solo media hora, 3/4 en terminar, que la ley, estoy hablando de la ley que mata, pero según Cristo y según el plan de Dios, la ley, estoy hablando del decálogo básicamente, nos ha ayudado como un ayo. ¿Qué es un ayo? Dice en Gálatas 3, dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero luego dice, pero venida la fe, versículo 25, venida la fe ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo en griego es paidagogos. ¿Y qué era un ayo en tiempos bíblicos? En tiempos bíblicos y encima en el Imperio Romano, cuando había una invasión a una tierra y se cogían gente y sobre todo buscaban a los buenos, a las personas más cultas, y los cogían como esclavos. Y resulta que a los esclavos más cultos les usaban como paidagogos, como ayo, para al niño suyo, al hijo suyo, enseñarle, guiarle. Le acompañaba a todas partes, el niño no iba solo nunca, iba con el ayo. El ayo le ilustraba, el ayo le enseñaba principios morales, el ayo le ayudaba a ser maduro. La ley ha sido nuestro ayo, el que nos ha ayudado a llevarnos a Cristo. Amén. La ley nos ha llevado, porque la ley nos revela lo mal incapaces que somos de cumplir cualquier ley de Dios y por lo tanto es pecado y por lo tanto la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. O sea que la fe, digo, la ley no es solamente no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro, sino que la ley, según Jesús, es así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley? Entonces, que nosotros en Cristo queramos hacer con los hombres lo que queramos que hagan con nosotros. Esto es la ley, el amor al prójimo. Amén. Luego también en Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios, dijo un escriba, un
un intérprete de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No que hagas esto, que hagas lo otro. Amén. Y luego dice, ay de vosotros, dijo Jesús a los fariseos, en Mateo 23, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Diezmáis lo que menos os cuesta, cristianos, que sí, que sacrificáis lo que es menos molesto, pero dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Aleluya. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Aleluya. Bien, recordad que la ley para los judíos son 613 mandamientos, no solamente son los 10, en la Torá los judíos, pero dice en Romanos 10, dice el apóstol Pablo, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Y la ley nos enseña que solo se puede pagar con sangre, porque siempre los sacrificios del comienzo han sido con sangre. Porque está Dios, pero también está el diablo también quiere sangre, quiere sacrificio. Y por eso la sangre de Cristo es la única que puede pagar por todo pecado. O sea que la ley mata, pero el Evangelio da vida. Y la buena noticia es el sacrificio de Jesucristo. La noticia es que somos condenados por la ley. Somos pecadores. Pero la buena noticia es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo vino, murió, resucitó y nos ha dado vida. Amén. En su sacrificio. Y quizás para terminar, voy a simplemente leer un poco lo que son los 10 mandamientos en Hechos 20. Pero tengamos en cuenta que estamos en países, España y otros, donde el 97% de la población dicen que son católicos romanos. Por lo cual, la información es completamente errónea sobre la ley, de entrada ya. Se han cambiado los 10 mandamientos, la Iglesia de Roma, los cambiaron. Un papa dijo, no, esto yo lo arreglo, porque no interesa que sea como son los 10 mandamientos. Porque, por ejemplo, cuando dice los 10 mandamientos, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si miramos, casi ningún ser humano no tiene a alguien que le pone antes que Dios. A veces el padre, la madre, el hijo, el dinero, Mamón y también Eros, el dios del sexo. Ponen a cualquier cosa antes que al verdadero, único Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Y curiosamente, en China tenemos 1000 y pico de millones de habitantes que tienen otros dioses, y otros budas y todo. En la India 300 millones de dioses. En fin, en la Iglesia de Roma, donde hay tantos 1000 y pico de millones de personas también, tienen otros que toman el lugar de Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero yo creo más en la Madre de Dios, en la Madre de Jesús, y tener a la Madre de Dios, la Madre de Jesús, María, antes que Dios. Bueno. Luego dice, no te harás imagen en una semejanza. Otra vez está lo mismo, la cantidad de idolatría que está en el mundo entero. Idolatría, ya no quiero, es que es tan brutal. Idolatría, imágenes, idolatría de personas. Amén. Y luego dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuánta gente, ay Dios mío, por esto, ay me caches en... Y yo no quiero tampoco meter a veces que usamos el nombre de Dios en vano.
y también prometiendo cosas y no haciéndolas, usando el nombre de Dios en vano. En fin, barbaridades de estos. Y luego también habla del cuarto mandamiento, es el cuarto realmente, el día de reposo, que mucha gente están locos, perdidos y desequilibrados porque no deja un día a la semana de estar tranquilos, no hacer gran cosa y dedicárselo al Señor. Y por eso entran estos estados neuróticos, depresivos, obsesivos, esquizofrenias, porque hay un desequilibrio mental, neurológico, por no hacer lo que Dios dice, ¿vale? Y luego también habla del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y os digo, la mayoría de jovencitos deshonran a sus padres y madres. Yo mismo, por supuesto, al de conocer a Jesús, me daba vergüenza ir por la calle con mi madre cuando yo tenía 13 años, porque era un idiota, era un estúpido adolescente, como la mayoría, que qué vergüenza que me veían con mi madre caminando por la calle. Estúpido, menos mal que Dios ya me perdonó de eso, y ahora honro a mi padre y a mi madre, y se alargan nuestros días con promesas sobre la tierra. Porque por no honrar al padre y a la madre, hay amargura contra ellos, hay resentimiento contra ellos, y por lo tanto hay muchas enfermedades que vienen por culpa de esto. Pero si honramos a nuestro papá y a nuestra mamá, aunque ya estén en el cielo, pero honramos su memoria, honramos lo que ellos han sido para nosotros, y doy gracias a Dios por ellos, es un primer mandamiento con promesa, aleluya. Y luego, etcétera, luego no matarás. Madre mía, dice, cualquiera que aborrece a su hermano ya comete homicidio. ¿Cuánta gente desea la muerte de otro, aunque no lo maten? Pero eso es matar. ¿Cuánta gente ha matado psicológicamente a alguien? Los maltratadores matan psicológicamente a su esposa o al revés. No matarás. ¿Cuántos abortos hay hoy? Cuando se ha dado libertad al aborto, porque quieren fornicar, hablando claro, y luego no quieren las consecuencias, a matar a esa pobre criatura. Millones y millones de abortos, etc. Y luego dice, no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya comete. Pornografía, deseos sexuales desordenados, hoy, brutal. Y luego se pasan a cosas raras. Y por eso salen ligas que no quieren mencionar, porque luego se meten con uno, porque permiten cualquier barbaridad, hasta incluso tribu, hasta incluso unos con otros. No quiero ni mencionarlo. Pero es esto, amados hermanos. No hurtarás. Yo me acuerdo que yo hurté una lupa cuando era pequeño. Me arrepentí y luego la devolví. Hurté unos compases y unas escuadras de donde yo trabajaba antes de convertirme, cuando me fui de la empresa, y los había hurtado y me los había llevado para seguir trabajando. Y luego, 16 años más tarde, me sentí arrepentido de todo esto. Y en vez de dejarlo pasar, el Señor me dijo, no, coge y ya no tienes lo que habías hurtado, pero sustitúyelo con algo, y compré unas cosas. Fui a la empresa 16 años más tarde, donde habían unos cuantos que todavía estaban allá, y dije, yo lo siento mucho, cuando me fui hace 16 años, hurté esto y esto y esto y esto, ahora ya no lo tengo, pero quiero pedir perdón y quiero restituirlo. Les di unas cuantas cosas que agradecieron y se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que alguien, que hace 16 años, digo, sí, porque ahora yo tengo al que gobierna mi vida, se llama Jesús, mira, amén, etcétera. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, que grita en no mentir. ¿Sabéis que hurtar o mentir? Hay alguien que va a trabajar y dice, uy, me he escaqueado una hora, está robando. ¿Sabéis que el Señor dice que nosotros demos con generosidad a su reino? Y en Malaquías 3, yo no estoy predicando nunca hablo de esto, pero dice,
Habéis robado. ¿A quién habéis robado? A Dios, me habéis robado a mí. Porque dice, traed vuestros diezmos al alfolí. Que hay alimento en mi casa. Claro, ahora decimos, pero ahora ¿qué pasa aquí? El diezmo no es para los cristianos obligatorio. El diezmo no, muchos pastores lo usan como obligación para asegurarse su salario. Pero el diezmo no es obligatorio. Lo que sí es pedido por Dios y esperado del cristiano es que todo lo nuestro no sea nuestro y que todo sea para el Señor. Todo lo que tengo es de Dios, punto. Y seamos generosos de corazón. Amén. Por lo tanto, si dice, me habéis robado en esto a los judíos, vale, pues pensemos, ¿y si Dios esperaría de algunos de nosotros que para el reino de Dios, que tiene que hacer muchas cosas, que tenemos que hacer imprimir cosas, invitar gente, ayudar a gente, etc., y no se puede a veces más, porque hay escasez de medios, porque hay gente que a lo mejor podrían dar, por ejemplo, X dinero y ponen un pequeño dinerito en la ofrenda como para que quedar bien con Dios. Esto es robar a Dios. Duele, pero es verdad. Por eso, gracias a Dios, mi esposa y yo aprendimos cuando no teníamos dinero de nada a dar de lo que no teníamos. Y Dios es el que provee. Dios es el que provee. Amén. No codiciarás, el 10º mandamiento, la casa de tu prójimo, la mujer, el siervo, criada, etc. Bueno, estos son los 10 mandamientos que nadie es capaz de cumplir. Por eso en Cristo Jesús, Él pagó en la cruz de una manera terrible y cruel el precio de las consecuencias de no cumplir con la ley. Si no hubiera sido necesario, no lo hubiera tenido que hacer. Pase si es posible. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Y ahora voy a deciros por curiosidad los 10 mandamientos desde el prisma de la Iglesia de Roma, que son los que conocen, porque la gente no conoce los verdaderos que están ahí en la Biblia. Amén. En vez de decir no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Está bien, pero es poco arregladillo. Y luego en vez de decir lo de no te harás imágenes, no está, dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Luego dice santificará las fiestas, en vez del cuarto que es acuérdate del día de reposo. Santificará las fiestas, no está hablando del Shabbat, está hablando de las fiestas, todas las fiestas que ponen en la Iglesia Católica. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás, y no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Un poco arregladillo. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo ya termino aquí diciendo que nosotros, seres humanos, tenemos o la ley, que no cumplimos, o el cumplimiento de la ley que es Cristo en la cruz. Amén. Que el Señor os bendiga y gracias por la salvación tan grande que no habíamos entendido. Hablemos a la gente lo que sin la salvación hay la condenación. ¿Para qué necesitamos la salvación? Porque hay una condenación eterna o hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén. 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 Que tenemos bastante para estudiar y como siempre el miércoles tenemos Zoom en lo cual repasamos todo lo que hemos escuchado hoy para no solamente escucharlo sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces repasamos y también tenemos un tiempo de oración juntos. Ahora vamos a cantar la última canción.
tormenta, en el desierto, no estoy solo. Tú conmigo estás, Dios, no me dejarás. En la noche, en los problemas, me acompañas, tú siempre estarás, Dios, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardarás, soberano, Dios de imposibles te